Y ahora vamos a dar la bienvenida a dos maestros en el rubro, además, en el que se desempeñan. Vamos a arrancar con Patricia Guzmán, especialista en política internacional y geopolítica. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto tenerte acá en Piedra, Papel y Tinta. Gracias, querido Diego, y a toda tu audiencia. Buen día y un placer es mío. Y también tenemos a Pablo Camacho, empresario, especialista también en el área económica y empresarial. Pablo, buenos días, gracias por venir hasta acá. Buen día, Diego, gracias por la invitación a La Razón y un gusto compartir con Patricia estos importantes temas del acontecer económico internacional de Bolivia. Sí, esta serie de programas hemos llamado fuera de agenda, ¿no? Son temas que de repente no están en las propuestas de los precandidatos, todavía no hemos escuchado posturas respecto a la salud, todos se están centrando en la economía, en los carburantes, que sin lugar a dudas son trascendentales para que todas las políticas que se vayan a definir, pero ¿qué hay de los otros temas? Uno de los temas que llama mucho la atención es el déjà vu constante, ¿no? De cuando uno ve a los precandidatos, porque ahora todos son precandidatos aún, ve un déjà vu. Y es así que hemos titulado justamente un material que se llama el déjà vu electoral. Hemos hecho un análisis de las elecciones de los últimos 30 años y ver qué figuritas se repiten, ¿no? Casi como en los álbumes de figuritas. ¿Les parece si revisamos juntos? A ver, acá con Patricia, con Pablo, vamos a ver justamente lo que publicábamos este fin de semana, los procesos electorales de los últimos 30 años. Ahí está. Arrancamos 1997. Tuto Quiroga era candidato a vicepresidente junto a Hugo Banzer Suárez por ADN. Ahí estaban de aliados el Partido Demócrata Cristiano y NFR de Manfred Reyes Villa. Samuel Doria Medina era candidato a vicepresidente de Jaime Paz por el MIR. Había terminado su mandato Jaime Paz. Junto a... No, Gonzalo Sánchez de Lozada. Había sido Samuel Doria Medina ministro de Planificación de Jaime Paz entre el 89 y el 93. Evo Morales ahí irrumpe en la política, no como candidato a la presidencia. El candidato a la presidencia de Izquierda Unida era Alejo Vélez. Él fue candidato a diputado uninominal y salió elegido, ¿no? Entonces diríamos ahí irrumpe Evo Morales en la vida política. Nos vamos a las elecciones del 2002, 5 años después. Carlos Mesa era candidato a vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, MNR. Evo Morales, candidato a la presidencia, ya salta, diríamos, a la piscina formal. Manfred Reyes Villa, candidato a la presidencia por NFR. Y Jaime Paz, candidato a la presidencia por el MIR. Bueno, finalmente ya sabemos la historia. Es elegido Gonzalo Sánchez de Lozada en el Congreso, con los votos y el acuerdo entre el MIR y NFR de Manfred Reyes Villa. Nos vamos a las elecciones del 2005, después de la crisis política que hubo, renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, adelantar elecciones. Evo Morales, candidato a la presidencia por el MAS, ahí obtiene el triunfo con más del 50%. Tuto Quiroga, candidato a la presidencia por Podemos, que era una alianza entre el Partido Demócrata Cristiano y ADN, y Samuel Doria Medina, candidato a la presidencia por Unidad Nacional. Nos vamos al 2009 y vemos que se siguen repitiendo las figuritas. Evo Morales por el MAS, Manfred Reyes Villa con en ese momento la alianza junto a su candidato a vicepresidente era Leopoldo Fernández. Samuel Doria Medina, candidato a la presidencia. Bueno, gana Evo Morales el 2009 con más del 60%. Nos vamos ahora hasta el 2014, donde también vemos un Evo Morales, un Samuel Doria Medina y un Tuto Quiroga. En esa ocasión, Samuel Doria Medina sale en segundo lugar con poco más del 25%. Vamos hasta el 2019, las elecciones del 2019, Evo Morales, candidato a la presidencia, Carlos Mesa vuelve a aparecer, esta vez como candidato a la presidencia, irrumpe, esa fue el factor sorpresa, fue Chi Yung-chung, que sacó un tercer lugar y nada, ¿qué les digo? Nada esperado, 9%. Óscar Ortiz, que era el candidato de Bolivia, dijo no, una alianza entre Unidad Nacional y Demócratas. En ese primer intento
de formar un bloque de unidad que finalmente se diluyó. Y luego se anulan estas elecciones y vamos a las del 2020. 2020 que tiene los mismos rostros y la sorpresa o el factor novedoso fue Luis Arce, ¿no? Candidato del MAS, era la primera vez desde el 97 que Evo Morales no estaba en una papeleta electoral. Carlos Mesa fue candidato a la presidencia nuevamente, Tuto Quiroga también, y Samuel Doria Medina, candidato a vicepresidencia de Yanine Áñez. Y a un 2025, de repente las mismas caras las vamos a ver, con pocas excepciones. ¿Qué podríamos entender de esto? ¿Realmente ese es el ADN, la genética de la política boliviana? Bueno, para empezar, importante el trabajo que has hecho de recopilación de todo esto. ¿Por qué? Porque quienes estamos, digamos, un poco sumergidos más en la política, sí sabemos qué candidatos están permanentemente tratando de alcanzar el poder. Sin embargo, las nuevas generaciones, que es una gran parte de nuestro padrón electoral, no lo conocen, no lo sabe, y es importante refrescarles justamente esta memoria histórica y política, ¿no? Ya yendo al fondo del tema, es lamentable que realmente no tengamos una renovación política como tal. La renovación política no viene solamente de ideas políticas, ¿no?, sino también de estructuras políticas. Estructuralmente, bueno, si bien ha cambiado nuestra forma, por ejemplo, de acceder al poder, porque antes habían las megacoaliciones donde hemos visto que ha participado históricamente NFR, MNR, MIR y todos sus candidatos, el 2005 se rompe con esto, ¿no? Y hay ya una gobernabilidad mucho más, digamos, óptima, ¿no?, en términos partidarios. Sin embargo, vemos que efectivamente los mismos candidatos continúan, ¿no?, tratando de ejercer el poder. Lo que me sorprende desde antes hasta ahora es que, por ejemplo, en temas de representación de las mujeres, no puedes ver una candidata mujer desde el 97 hasta el 2025, hasta las elecciones que vamos a tener. Es decir, creo que en ese ámbito no hemos podido realmente generar espacios de participación tan determinantes, ¿no?, para las mujeres en cuanto a la representación política. Creo que eso es un tema pendiente en nuestra política, en nuestros candidatos, y bueno, por lo demás realmente creo que no hay tampoco. El 2005 sí había una proyección nueva de política, ¿no? Creo que por eso el MAS tuvo éxito en ese momento. Sin embargo, actualmente me cuesta ver que haya realmente un horizonte político de alguno de los precandidatos que se están presentando. Hasta ahora no he escuchado una nueva propuesta, una nueva visión, un nuevo proyecto, horizonte político, ¿no? Ahora, esto, Pablo, como empresario y que por supuesto también estuviste en la dirigencia empresarial, ¿ahuyenta, digamos, este tipo de escenarios? ¿Preocupan? ¿Generan incertidumbre? ¿Generan esperanza? Bueno, la verdad es que el empresariado, 11.5 millones de bolivianos esperan una propuesta nueva, esperan una propuesta fresca y todavía, como tú dices, estamos en este escenario de precandidatos y no estamos, todavía lo último que perdemos la esperanza de que estos precandidatos nos muestren el camino que debería tener la economía, cómo la vamos a reactivar, cómo vamos a dar esos espacios que claramente nos comentaba de la inclusión y la participación de la mujer. El tema de género es por demás importante, el tema generacional también. Tenemos que comenzar a formar jóvenes líderes y creo que ese espacio en todos los partidos políticos pues hay una gran brecha, no vemos jóvenes, no vemos participación de mujeres, entonces sí hay una falencia en temas de género, generacional y de propuesta. Creo que hoy definitivamente Bolivia y el mundo estamos enfrentando un distinto escenario en el cual si no nos adaptamos a los cambios que se requieren en Bolivia y a los cambios que internacionalmente se están dando por conflictos bélicos, hemos visto que Trump, más allá del tema
tradicional que él tenía de fortalecer los Estados Unidos, pues ha comenzado a imponer una serie de barreras que son contrarias a la globalización que se había venido trabajando en estos últimos años. Así que sí, Bolivia demanda una propuesta nueva, una propuesta clara, una propuesta fresca para enfrentar la Bolivia del 2030, del 2040. Damos la bienvenida a Alberto Bonadona, economista, columnista también de La Razón. Alberto, buenos días, gracias por llegar hasta la montaña. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Bien, Alberto, estábamos un poco hablando de justamente las elecciones de los últimos 30 años y encontramos que hay figuritas que se repiten, ¿no? Caras conocidas, veíamos desde el 97 hasta ahí está justamente, hasta el 2020. En este espacio que hemos definido fuera de agenda y lo que de repente los políticos les incomoda y prefieren callar, ¿ves realmente una opción en las precandidaturas? ¿Ve que haya lo que planteaba Pablo, una renovación de nuevas políticas, entendiendo este mundo que está realmente atravesado por la incertidumbre también a nivel global? Lo cierto es que yo creo que la política en Bolivia pues sigue manteniendo las mismas caras en general. Yo de los que conozco nuevos está Jaime Dum, pero aparte de eso creo que si hay alguno nuevo no se lo conoce porque nadie lo ha conocido antes, ¿no? Pero después es gente que ha seguido en la política y creo yo repitiendo más o menos lo mismo que se ha repetido por años, ¿no? No hay una propuesta nueva, buena, yo diría, incluso con una visión de largo plazo, y son muchas generalidades las que se da. Por ejemplo, si uno oye hablar de que va a desarrollar Bolivia, te dicen voy a desarrollar la minería, la agricultura, el turismo, sí, todo, pero ¿qué es lo que se va a hacer en minería? ¿Qué es lo que se va a hacer en turismo? ¿Qué es lo que van a hacer en la agricultura? ¿Cómo se puede impulsar, por ejemplo, la exportación agrícola y agroindustrial en Bolivia? ¿Es posible? Claro que es posible, el asunto está que nos los digan, ¿no? Y lo mismo ocurre para los otros sectores, y en ese sentido yo veo que no ha habido una visión de largo plazo, y lo que más les interesa es el corto plazo, y el corto plazo es el tema coyuntural de los precios. Por supuesto que los precios están subiendo, pero la causa fundamental ha sido que no hubo exploración, cayeron los precios del gas, cayó la producción de gas. Entonces estamos en una situación que viene a reflejar lo que ha estado ocurriendo pues desde el año 15 más o menos, donde caen las reservas y por supuesto que no iban a haber dólares porque no se preocuparon por tener otro producto de exportación lo suficientemente grande como para poder suplir la caída del gas. Ahora, la caída del gas es también culpa de que no se hizo exploración y es el gobierno el que no hizo la exploración, ¿no? No es muy difícil no distinguir que Arce era parte de lo anterior y ahora es parte de lo que tenemos, ¿no?